Entonces ahí tenemos que el negocio jurídico es mercantil. Hasta en tanto no habíamos mencionado al comerciante, el negocio jurídico sigue siendo civil. Lo traemos a mercantil porque hay la posibilidad, de acuerdo al artículo 1 del Código de Comercio y de acuerdo al artículo 694, que también ya lo leímos, del Código de Comercio. Encontramos entonces ahí que el negocio jurídico se hace mercantil porque participa por lo menos un comerciante. Entonces ahí nace el negocio jurídico mercantil. Encontramos a su vez que se cumplen esos requisitos de, de la manifestación de voluntad, que es ese consentimiento que no tiene vicios. Ya vimos los vicios del consentimiento, que ya hay ese objeto que es lícito y que también las personas que manifiestan su consentimiento tienen capacidad legal de ejercicio. Encontramos entonces que el negocio mercantil es ese acto por medio del cual el comerciante en su actividad profesional participa con sus intereses en relaciones con otras personas que son o no comerciantes. Encontramos entonces que ahí es donde se da la función económica que caracteriza los negocios jurídico-mercantiles. Encontramos a su vez que hay esa categoría de instrumentos que permiten el tráfico mercantil que se denominan contratos mercantiles. Y aparece entonces el contrato mercantil. Este contrato mercantil va a seguir teniendo forma de negocio jurídico, va a ser hasta ahora un negocio jurídico típico porque está regulado en la ley y vamos a encontrar que ese negocio jurídico es el que permite el nacimiento de obligaciones. Para que haya ese nacimiento de obligaciones, para que nazca la vida jurídica, ese negocio jurídico, necesitamos el cumplimiento de esa capacidad legal, ese cumplimiento del consentimiento sin vicios y ese objeto que va a ser legal, que va a ser permitido, que no va a ser prohibido. Y entonces aparece la posibilidad de la negociación mercantil a través de los negocios jurídico mercantiles que en un momento determinado se convierten en contratos mercantiles. Voy a molestar a Juan David que nos lea el 1251. Ustedes pueden leer el 1251, 53, 54, 56, 57 y más. Y van a encontrar ahí todos los requisitos de negocios jurídicos. Pero vamos a ver el que le da nacimiento originalmente, que es el 1251, Juan David. Ok, el artículo 1251 del Código Civil. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara, capacidad legal del sujeto que declarará su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien. Entonces ahí tenemos que están los requisitos del negocio jurídico mercantil y del negocio jurídico si lo vemos desde civil también. Gracias, Juan David. Ahora vean ustedes otra parte muy importante que la veíamos también en la sesión anterior, es el que la representación mercantil es muy, muy importante en mercantil, porque el comerciante es esa persona que con habitualidad y con ánimo de lucro en forma profesional realiza negocios mercantiles, ¿verdad? Entonces va a realizar negocios mercantiles en masa.
van a haber muchos negocios que va a estar realizando el comerciante y puede ser que un sinnúmero de negocios mercantiles los realice en el mismo día, a la misma hora, en lugares diferentes. Entonces, ¿cómo hacer ahí el comerciante para poder realizar 2 o más negocios mercantiles en lugares distintos al mismo tiempo? Pues ahí aparece la figura de la representación mercantil. En cuanto a la representación mercantil, pues es esa sustitución frecuente del comerciante que es muy dada en el derecho mercantil, en las relaciones mercantiles de los comerciantes. Se utiliza mucho la representación porque realiza muchos negocios mercantiles el comerciante. Entonces nos damos cuenta que al realizar tantos negocios jurídicos en distintos lugares, pues obviamente necesita de personas que lo representen, y así es como se da la representación mercantil. Encontramos entonces que esa representación lo que va a venir a permitir es el tráfico económico, es ese tráfico de bienes patrimoniales donde van a circular las mercancías y va a circular el dinero, porque para eso es mercantil. Entonces encontramos que al participar en negocios jurídicos en nombre del comerciante, un tercero, pues se da la representación mercantil. Encontramos entonces que va a surtir efectos en la esfera personal y en la esfera patrimonial de estas personas. Eso significa, o sea, del comerciante, ¿verdad? Eso significa ser el representado. Y la persona que va a estar ejercitando los derechos y que va a estar contrayendo obligaciones en nombre del comerciante va a ser el representante. Entonces ahí encontramos que se da la representación. La representación puede ser una representación por mandato, una representación por nombramiento, una representación aparente. Entonces encontramos que un tercero, por ejemplo, un auxiliar del comerciante, va a poder representarlo en actos de comercio, va a poder representarlo en contratos mercantiles, en negocios mercantiles, porque va a estar ejercitando derechos en nombre del comerciante y va a estar adquiriendo obligaciones en nombre del comerciante. Y entonces va a estar obligando al comerciante al cumplimiento de esas obligaciones a través de la representación que realizó. Entonces ahí tenemos la protección para los terceros que contratan de buena fe, en donde el comerciante, aun y cuando no comparezca en forma directa, sí se obliga a través del representante. Porque decimos que es posible y que se protege esas obligaciones que debe cumplir el comerciante con los terceros de buena fe y que se protegen los derechos de buena fe de los que contratan de buena fe para que se les cumplan con las obligaciones contraídas. Porque, por ejemplo, si hay un mandato, si la representación es por nombramiento o si estamos hablando de representantes legales de las sociedades mercantiles como comerciantes sociales, o si estamos hablando de los factores como auxiliares del comerciante, pues obviamente hay mandatos o hay nombramientos o hay contratos y esto se registra en el Registro Mercantil General de la República. Entonces hay el principio de publicidad a través que es obligatoria de la representación a través del registro mercantil. Eso garantiza a los contratantes de buena fe, a los negociadores de buena fe, que se les va a cumplir con las obligaciones contraídas. Hablamos igualmente que hay la posibilidad, en el caso, por ejemplo, de los administradores, de las sociedades y todo, que como no son personas individuales,
no son personas, no son comerciantes individuales, entonces no hay la persona física, la persona natural, sino que es una persona social, es una persona moral. Entonces, ¿son personas jurídicas? Sí, las sociedades son personas jurídicas. Ustedes se van a su artículo 10 del Código de Comercio y ahí van a encontrar las formas de sociedad mercantil. Todos ellos, todas esas formas que aparecen ahí son comerciantes sociales. ¿Son personas jurídicas? Sí. Ya decíamos, si nos vamos al artículo 15 del Código Civil en su numeral cuarto, aparece que las sociedades son personas jurídicas. Entonces, al ser personas jurídicas, necesitan de esa representación. Y a través de la representación o en forma directa por el comerciante, se contraen obligaciones a través de los negocios jurídicos y es ahí donde aparece el contrato. Ya nos leía Juan David que necesitamos esencialmente cumplir para tener en la vida jurídica un negocio jurídico. Ahora molesto a Magalí, tal vez nos lee ahí el 1517 y ahí estamos entrando a los contratos mercantiles. Magalí está por ahí. Así es. Del Código Civil. 1517, sí. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahí tenemos contrato. Ahí tenemos contrato. Entonces, vean ustedes, cuando estamos hablando de contratos, significa que tenemos previamente ese objeto lícito, tenemos previamente ese consentimiento que no adolece de vicio, tenemos también ese contenido de la capacidad de las partes que participan de un negocio jurídico mercantil. Entonces, tenemos que esa capacidad, esa manifestación de voluntad y ese objeto lícito lo vamos a estar ejercitando, lo vamos a estar teniendo para crear obligaciones, para modificar obligaciones o para extinguir obligaciones. Y entonces encontramos que el derecho civil ya nos dio los lineamientos generales para irnos al contrato mercantil, si se dan cuenta. Y encontramos que en el Código de Comercio, o sea, en el derecho mercantil, pues vamos a ver limitado el establecimiento de reglas generales que se van a aplicar a los contratos mercantiles y que van a regular y que van a disciplinar ciertos contratos mercantiles. Entonces, ahí estamos frente ya en el 1517, entrando siempre a la contratación. Si bien es cierto, el 1517 que nos leyó Magalí, tenemos la contratación civil. Recuerden si ustedes que el 694 y el artículo primero del Código de Comercio establecen que como no tenemos indicado en las leyes mercantiles cuando hay contrato, nos vamos a civil y encontramos que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir obligaciones. Ahí ya aparece la contratación y por supletoriedad, la contratación mercantil. Encontramos que al igual que los títulos de crédito, los contratos mercantiles son instrumentos del tráfico mercantil, instrumentos que permiten la expedita circulación de bienes patrimoniales. Encontramos entonces que ese instrumento contractual por el que las partes están ejercitando su voluntad para efecto de realizar actos de comercio en su interés,
y puede ser en un encuentro de intereses opuestos o en el encuentro de intereses concurrentes para beneficiarse la totalidad de los contratantes, pues aparece el contrato mercantil. Si estuviéramos hablando de intereses opuestos donde nace contratación, estaríamos hablando del contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque recibimos una prestación que es la mercancía y entregamos una contraprestación que es el precio que se paga por la cosa objeto del contrato. Ahora, si vemos un contrato en donde los intereses no son opuestos como en la compraventa, sino al contrario, son concurrentes porque nos van a beneficiar a ambos o a todos, si son más de dos, encontramos como ejemplo de el contrato de sociedad. Porque en un contrato de sociedad se benefician todos los socios o todos los accionistas, dependiendo de qué sociedad estamos hablando. Encontramos igualmente que la contratación mercantil es del ámbito del derecho privado, porque encontramos los contratos mercantiles que se encuentran regulados en leyes de derecho privado. Encontramos, por ejemplo, el Código de Comercio, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derecho de Autor y Conexos, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, la Ley de Almacenes Generales de Depósito, y así podría seguir mencionando leyes contentivas de contratos mercantiles. Quiere decir que todas esas leyes les van a servir para su curso y para su privado, y las tienen ustedes en su programa. Entonces encontramos que ahí están contenidos esos contratos. Ahí hay contratos mercantiles en esas leyes de derecho privado. Aun cuando hablábamos del Código Civil, pues igualmente estamos hablando de derecho privado, porque es un derecho entre particulares, ¿verdad? Entonces, si podemos estar hablando por ejemplo, contratos civiles, pues igualmente vamos a tener una compraventa civil. Pero si hablamos de contratos mercantiles, solo por mencionar algunos, tenemos la compraventa mercantil, el contrato de transporte, el contrato de hospedaje, el contrato de reporto, el contrato de depósito mercantil, y así podríamos estar mencionando más. Entonces, esos contratos que hemos estado viendo que nacen, miren que nos venimos desde los actos y los hechos jurídicos a los negocios, y de los negocios ya nos fuimos a los contratos, y de los contratos civiles ya nos fuimos a los contratos mercantiles, y encontramos entonces que esos contratos que son en general, nos dan los contratos mercantiles en particular, que son los que yo ya les mencionaba. Y entonces encontramos que las disposiciones relativas al negocio jurídico y al contrato del 1517 en adelante, pues son aplicables a los contratos mercantiles. Encontramos que el contrato mercantil nace como una propuesta, como una proposición de ese contrato mediante esa proposición y oferta que se hace de productos o de bienes o de prestación de servicios por parte de los comerciantes a los consumidores o a otros comerciantes. Ahí estamos hablando ya de los contratos mercantiles. Encontramos igualmente que hay una parte que ofrece la mercancía y otra parte que ofrece el pago por la mercancía. El que tiene la mercancía da la prestación y el que tiene el dinero da la contraprestación, o sea, el precio por la cosa o por la prestación del servicio. Y entonces ahí encontramos que se le da nacimiento a la contratación mercantil. Encontramos que esa proposición de poner en la disposición por un tiempo determinado, por ejemplo,
esos bienes patrimoniales en el mercado para los otros comerciantes o para los consumidores, pues va a recibir el nombre de oferta, ¿verdad? Oferta pública, en donde pueden estudiar ustedes la oferta, pues la estudian en el derecho civil, en su código civil, y por el otro lado se pueden ir a la ley del mercado de valores y mercancías, ahí también está la oferta pública, pero para que haya oferta, pues también hay demanda, porque si no hay demanda, entonces no se va a poder dar la oferta porque no va a haber mercado para esas mercancías. Encontramos entonces que esa oferta pues obviamente va a producir efectos, va a producir que esa persona que tiene necesidades encuentre en esas mercancías sus satisfactores. Y entonces se da que ahí es donde nace la cosa objeto del contrato. Por ejemplo, hablemos desde que ustedes, al igual que todos, somos consumidores. Somos consumidores. Encontramos entonces que nos levantamos pensando en consumir, ¿verdad? Entonces, ustedes están pensando en que hay que ir a traer el pan en la mañanita y que hay que ir a traer el pan de la tarde y que hay que estar haciendo esas adquisiciones como satisfactores a esas necesidades, ¿verdad? Usted va a satisfacer la necesidad del hambre y entonces el satisfactor va a ser el pan, para poner ejemplos concretos, pero a cambio de ese pan que le están ofertando, usted va a pagar una contraprestación en dinero, que es el precio por el pan. Entonces ahí tenemos donde ese pan nace como la cosa objeto del contrato, ¿verdad? Y usted va a decir, no hay contrato porque yo solo voy a la panadería, pido el pan, me lo dan, lo pago y se acabó. Pues es un contrato verbal, ¿verdad? ¿Y dónde están regulados los contratos verbales? Alguien, por favor, que nos lea el 1574 del Código Civil. A ver si están por ahí. Toda persona puede contratar y obligarse, primero, por escritura pública, segundo, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, tercero, por correspondencia, cuarto, verbalmente. Muy bien. Entonces, vean, ustedes hicieron un contrato de compraventa verbal cuando fueron a traerle el pan. Entonces, ahí nace la cosa objeto del contrato. Nace el objeto del contrato. Esa cosa objeto del contrato es sobre ella que recae la obligación, ¿verdad? En ese objeto del contrato. Recibe el nombre de objeto del contrato. Entonces, ahí tenemos en ese objeto del contrato esa cosa donde recae la obligación. Obligación de entregar el pan. Obligación de entregar la contraprestación por la prestación. Entonces, ahí tenemos el objeto del contrato. Pero para que se dé ese objeto del contrato, pues obviamente debe existir. Ese es el primer requisito del contrato, del objeto del contrato. Debe tener existencia en esa naturaleza, ¿verdad? Existencia en la naturaleza. Debe estar determinado ese objeto del contrato en cuanto a su cantidad, en cuanto a su género, en cuanto hay que determinarlo. Y si no se determina en este momento, pues por lo menos debe ser determinable, ¿verdad? Debe ser determinable. Entonces ahí tenemos ese objeto del contrato. Por el otro lado, encontramos que esos actos, esos hechos deben ser posibles, deben ser determinables y dijimos deben ser lícitos. Nos referimos a los objetos del contrato. Posibles, determinables o determinados. Principalmente determinados. Posibles, determinados, lícitos, ¿verdad? Y finalmente que el contratante tenga interés, ¿verdad? Que los contratantes tengan interés en ese objeto. Por ejemplo, usted tempranito tiene interés en el pan,
pero luego ya no, porque ya no tiene hambre. Entonces es importante que usted en el cumplimiento de ese objeto, pues tenga como contratante interés. Ahora veamos la forma de los contratos mercantiles. Ya nos decía Magalí, tenemos el 1574. Ahí encuentran las formas de los contratos, ahí encuentran la formalidad de los contratos. Pero ahora váyase, Diego Armando lo molesto, nos puede leer el 671 del Código de Comercio. ¿No está Diego Armando? Sí, estoy Ligda, pero ahorita solo busco mi código. Ah, ¿verdad? Ustedes están viendo tele. Formalidades del contrato. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez o formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezcan que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Muy bien. Juan David es el 671. Y ese de civil es el 1574. Muy bien, Diego Armando. Ahora Juan David de sanción porque no puso atención. ¿Cuál sería teniendo su 671? ¿Cuál sería un ejemplo del segundo párrafo de esa norma? Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. ¿Cuál sería un ejemplo? A ver, si no está ahí Juan David con su ejemplo. Los contratos que se exceptúan, licenciada, disculpe, esa es la pregunta. Un contrato de fideicomiso. ¿Por qué, Yasmín? Muy bien, Miguel Alexander. Porque estos sí se deben de celebrar en escritura pública. Muy bien, sería el contrato de fideicomiso porque de acuerdo con el artículo 771, el contrato de fideicomiso debe constituirse en escritura pública. Entonces aquí establece ese párrafo, se exceptúan de esta disposición porque dice que no hay formalidades especiales para la validez de los contratos mercantiles. No están sujetos a formalidades especiales los contratos mercantiles, salvo que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Entonces, tenemos el contrato de fideicomiso que decía Yasmín, porque la ley establece que debe ir en escritura pública. Pero también nos tenía por ahí otro ejemplo, Miguel Alexander, y establecemos, si ustedes se van al artículo 1416 del Código de Comercio, encontramos que ahí también hay solemnidades especiales. Ahí tenemos las solemnidades especiales en el 16, en el 16, solemnidad de la sociedad. Si ustedes lo ven, solemnidad de la sociedad, y significa que la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones deben ir en escritura pública. Entonces ahí tenemos la excepción a la regla. Juan David, pueden colocar ahí en su párrafo segundo esos dos ejemplos, Yasmín, Alexander, todos. Pueden colocar esos dos ejemplos ahí porque son la excepción a la regla que está contenida en el 671. ¿Cuál es la regla general? El contenido del primer párrafo. ¿Cuál es la excepción a la regla? El contenido del segundo párrafo. ¿Cuáles son los ejemplos? Los que ya dieron ahí ustedes. Continuamos con la forma de los contratos.
ya encontramos que los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades especiales, excepto ese mandato legal que pueda existir en un momento determinado, como ya dimos el ejemplo. Por el otro lado, entonces encontramos el principio de forma, de libertad de forma. Encontramos que hay libertad de forma, porque cuando la ley no establezca especificidades para la contratación, pues los contratantes le darán la forma que les convenga, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a esa forma de los contratos mercantiles. Encontramos igualmente que dentro de ese contenido de la contratación mercantil, pues podemos observar que hay libertad de contratación. Hay libertad de forma, porque la ley no establece una forma específica, sino que determina que hay libertad de forma y que solo esa libertad de forma no se va a ejercitar cuando las disposiciones para determinados contratos, pues obviamente requieran de una solemnidad especial, como en el caso del contrato de fideicomiso que decía Yasmín, que ahí ese contrato establece la ley que debe estar constituido en escritura pública. Y si ustedes se van al artículo 16 del Código de Comercio, igualmente establece que la constitución de sociedad y todas sus modificaciones deben de estar contenidas en escritura pública. Entonces son excepciones a la regla de la forma de los contratos. Encontramos entonces ahí que hay la interpretación de los contratos. Encontramos que los contratos se van a interpretar, pero la pregunta es, ¿cómo se van a interpretar los contratos? ¿Cómo se van a entender los contratos para que sean de estricto cumplimiento? Y entonces encontramos reglas de interpretación de los contratos. Para eso les estaría yo molestando que alguien nos lea el 672. Yo creo que está por ahí. Sí, ahí tenemos la interpretación de los contratos. A ver, ¿quién nos lee el 672, Freddy? Buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal? Contratos mediante formularios. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Ahí tal eso. 1. Se interpretarán en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. 2. Cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. 3. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Muy bien. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? Estamos hablando de la interpretación de los contratos. Diego Armando, ¿cómo entiende usted la tercera regla de interpretación del 672? Porque las otras dos son así más sencillas de entender.
Diego Armando no está por ahí. Ya los vamos a molestar que activen sus cámaras porque ustedes se desaparecen. Juan David, ¿cómo entiende usted esa regla de interpretación? ¿No están o no la entienden? Ah, bueno. Ahí le damos tiempo. Vamos a ver. Por ahí vamos a ver que nos la va a explicar Juan David, Paola. Si no, la explicamos. Ay, Juan David, diga algo. Licenciada, Sí, Yasmín. yo entiendo, a lo último casi no, que si nosotros adicionamos alguna cláusula a este contrato mediante formulario, estas cláusulas adicionales, como lo dice acá, o sea, van a tener como que preeminencia sobre las cláusulas generales que ya tiene como inmerso ese contrato. Así es, Yasmín. Ya vieron por qué yo les pido que ustedes participen, porque ustedes así reafirman que lo que están entendiendo es correcto o que sí lo saben. Porque esto ya lo tuvieron que haber visto ustedes también en la interpretación de contratos en civil para hacer la diferencia. Entonces, vean, así como usted, Yasmín, lo está explicando, así es. Pero vayámonos al numeral primero de ese 672. Léalo, Juan David, por favor. Se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Muy bien, estamos hablando de los contratos mediante formulario. Ustedes, yo estoy segura que todos han usado contratos formulario, porque todos tienen un celular. Entonces, ¿ese cómo lo adquirieron ustedes? Mediante un contrato formulario. Encontramos entonces que los contratos formulario primero se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. ¿Quién preparó el formulario? El comerciante. Entonces usted puede hacer anotaciones ahí. Segundo, cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. ¿Dónde pueden observar eso ustedes? En el contrato de tarjeta de crédito. Entonces, si ahí usted está renunciando a algo, le tiene que aparecer en negritas o subrayado. Sí, Yasmín. Es que tenía duda con esto. Para mí en esto era como que si en el contrato testaron alguna fecha, testaron más de algo y lo salvan al final. Para mí yo así lo entendí como que ahí no era válido. No, esto quiere decir, si en el contenido del contrato, por ejemplo, establece que si usted se atrasa con uno solo de los pagos de su tarjeta de crédito, por ejemplo, que fuera un contrato de tarjeta de crédito, entonces usted renuncia al fuero de su domicilio y se le podrá demandar en cualquier lugar del país. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una renuncia expresa por parte de usted. Pero ese contenido que establece que si usted se atrasa a los pagos de la tarjeta de crédito va a ser demandada en cualquier país porque renuncia al fuero de su domicilio. ¿Y cuál va a ser su domicilio? El del departamento de Guatemala, vamos a suponer. Entonces, ahí hay una renuncia expresa. Entonces, se establece el numeral segundo. Cualquier renuncia de derecho
será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Quiere decir que cuando usted renuncia al fuero de su domicilio, esa redacción debe estar subrayada. Debe estar en negrita o en caracteres diferentes a la totalidad del formulario. ¿Ya estamos, Yasmín? Sí, perdón, es que lo había leído, no tiene validez, entonces por eso se me hizo en la memoria eso de que no tenía validez si tenía otro tipo de letra o algo así. Será válido si aparece así. Vamos a decir que usted renuncia al fuero de su domicilio y la van a poder demandar en cualquier departamento de Guatemala, pero eso no está subrayado, pero eso no está en negritas, pero eso no está en caracteres diferentes del contrato. Entonces no tiene validez, pero sí tiene si está subrayado, está en negrita o tiene caracteres diferentes. Ahora sí ya me quedó muy claro. Ahora sí, qué bueno. Numeral tercero. El que no se animó, Juan David. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cláusulas que se colocaron fuera del formulario, por eso se llaman cláusulas adicionales, o que están además de las que tiene el formulario, de las que contiene el formulario. Y entonces estas cláusulas adicionales van a tener preeminencia, van a tener prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Van a valer antes que las cláusulas del formulario, aun cuando las cláusulas del formulario no hubieran sido dejadas sin efecto. O sea, tienen validez y tienen efectos las del formulario, pero si hay cláusulas adicionales, esas cláusulas adicionales se van a valorar antes que las del formulario. Ahora viene una pregunta, Juan David. ¿Por qué cree usted que las cláusulas adicionales prevalecen frente a las del formulario? Piense eso, Yasmín, piénselo, Juan David y Magalí. A ver qué nos van a decir. Y cualquiera otro que quiera. ¿Podría ser para terminar el contrato? ¿Será por eso, Magalí? Piense bien. Lean ahí su código de comercio, 672, numeral tercero. Sí, Brian. Buenas noches, licenciada. Posiblemente porque el formulario, quizá porque el formulario lo llenan la otra parte, pero cada una va a ser diferente de lo que marca en el formulario. En cambio, las demás cláusulas van a ser genéricas de imposición para todas las partes. A ver. Piensen bien. Yasmín, ¿ya lo analizó? Yasmín. Juan David, ¿ya lo analizó? Tal vez podría ser las cláusulas adicionales, tal vez cuando hay un cambio en las instituciones y no está previsto en las generales, o tal vez estoy así como en un contrato, cabal, usted dijo de una tarjeta de crédito, tal vez por el tipo de cambio, por el interés, tal vez así.
Bueno, lo vamos a analizar. Magalí, ¿qué dice usted? No sé. Ay, qué fácil. Juan David. Juan David, salve a los hombres. Otro valiente ahí. Juan David está por ahí. Juan David, lo estamos esperando. Juan David. Podría ser también como para reforzar el contrato. Ay, Juan David. Bueno, se dan. La interpretación de la cláusula tercera respecto de cómo se deben de interpretar los contratos mediante formulario es la siguiente. Oigan que lo voy a leer otra vez. Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Eso ya lo entendieron ustedes, que las cláusulas adicionales son las que están fuera del contrato, son las que están además de las cláusulas del formulario. Pero la pregunta era, ¿por qué prevalecerán? A ver, Alex, si fuera examen ya habrían perdido. Entonces encontramos que las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando las del formulario no hubieran sido dejadas sin efecto, porque esta es la razón fundamental que ustedes no adivinaron, como dice Juan David, no doy. Porque, ay, Alex, las cláusulas del formulario fueron redactadas, fueron elaboradas por el comerciante. Fueron creadas por quien haya preparado el formulario. Mientras que las cláusulas adicionales son las que contienen la manifestación de voluntad de los contratantes. Es decir, que ¿qué hay de consentimiento? ¿Qué hay de voluntad expresa en un formulario donde usted adquirió un teléfono celular? ¿Qué manifestó usted de su voluntad dentro de ese formulario? Que sí acepta uno las condiciones. No, usted no dijo nada, Nada. Magali. No Nada, manifestamos nada. nada, absolutamente nada, porque es un contrato por adhesión. ¿Cómo Aceptó uno las condiciones de ellos. usted aceptó todo lo que ellos quisieron colocar en el formulario? ¿Y cómo lo aceptó? Ni siquiera dijo acepto. Ni siquiera Solo esa firmó. palabra. Usted se adhirió con la firma. Muy bien, Nancy. Usted se adhirió con la firma. Mientras que en las cláusulas adicionales, como ya están fuera del contrato y son además de las cláusulas del contrato, por eso es que tienen prevalencia. Por eso se van a valorar antes que las cláusulas del formulario, porque en esas cláusulas adicionales está plasmado el consentimiento de los contratantes, no solo del quien preparó el formulario, sino de los contratantes en ese contrato en particular. Entonces, si estamos hablando de una adquisición de un teléfono celular, usted no preparó el contrato o el formulario, sino lo hizo el comerciante que le vendió el aparato y que le va a prestar además el servicio, sino que usted solo se adhirió
al contenido del formulario por medio de su firma. Usted no habló. Usted lo único que hizo fue signar el contrato, firmarlo. Y hasta ahí usted aceptó todo lo que está escrito en ese formulario. A diferencia, las cláusulas adicionales son las que contienen la manifestación de voluntad de los contratantes. Contienen ese consentimiento que no adolezca de vicio del 1251 Código Civil. Por eso, esa es la razón por la que las cláusulas adicionales prevalecerán frente a las cláusulas del formulario, aun cuando las cláusulas del formulario estuvieran vigentes. Pero como las cláusulas adicionales contienen la manifestación de voluntad de los contratantes, por eso tienen prevalencia, por esa manifestación de voluntad, porque usted en las cláusulas del formulario no manifestó su voluntad. Ahora sí les queda claro. Sí, licenciada. Gracias, Freddy. Juan David, ahora sí. Ay, qué bueno. Ah, bueno. Entonces ahí estamos. Ahora sí, Magalí. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay alguna pregunta, si no hay alguna inquietud, nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, si ustedes tienen, algunos de ustedes tienen examen de recuperación, se recuerdan que va a ser el sábado y el código de acceso a Classroom es el que tuvimos en uso en el semestre pasado. Sí, Yasmín. Licenciada, yo tengo una duda, no sé si se va a oír muy tonto. ¿Estas cláusulas adicionales se redactan al momento que uno va a firmar el contrato o estas cláusulas adicionales ya vienen en el contrato con todas las generales? No, esas se redactan cuando se da la creación del contrato. Pero un ejemplo. Con la diferencia de que ahí hay pactos que no están contenidos en el formulario o hay cuestiones que usted leyó dentro del contenido del formulario y usted le propuso al comerciante que así no debía de ser, sino que debía de ser de tal o cual otra forma. Entonces, ahí es cuando se redactan las cláusulas adicionales. Y supongamos que ellos no quieran como que hacer esas cláusulas adicionales y decir no. Es que no siempre va a tener los formularios cláusulas adicionales. A veces sí, a veces no, dependiendo del contrato en particular que usted contrate. Ah, ya. Pero Gracias. sí es en el momento de contratar, no es después. Son adicionales no porque se van a redactar después de que usted ya contrató. Se van a redactar después de que se preparó el formulario. Por eso se llaman adicionales. Gracias, licenciada. Solo una observación, Yasmín. Ninguna pregunta es tonta. Aquí estamos para aprender y vale más un ratito así que quedarse uno con la duda para siempre. Y yo aclaro las dudas siempre con mucho gusto. Muchísimas gracias. Para servirle. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal, Tomás? Una pregunta. Por ejemplo, en los contratos de telefonía de internet, por ejemplo, dice que habrán cambios sin previo aviso. Pero ahí uno solo firma y es como se adhiere a esos contratos. Por ejemplo, ahí no le preguntan a uno si va a haber cláusulas adicionales y todo eso. Entonces, no, ahí, en eso es donde yo estoy así que si es obligatorio esas cláusulas o depende del comerciante. No, no son obligatorias y no dependen de comerciantes, sino esos son pactos de consentimiento que realizan los contratantes. Es decir, que hay algo con lo que usted puede ser que no esté de acuerdo
en el pacto de que está contenido en el formulario. Entonces usted lo sugiere, usted lo platica con el otro contratante, se ponen de acuerdo y adicionan esos contenidos en esas cláusulas fuera del formulario. Entiendo, licenciada. Así es. Gracias. Ahí estamos, Tomás. ¿Alguna otra pregunta o una inquietud? Y si no, solo les reitero que tenemos examen el sábado. Está a las 5 de la tarde, creo que está el horario. Entonces, el código de acceso es el que estuvimos utilizando en la clase anterior, en el semestre anterior. Si alguno de ustedes se va a examinar y no fue del grupo anterior, igualmente nos lo hacen saber para que les hagamos circular ahí el código de acceso. Por favor. Feliz noche, licenciada, bendiciones. ¿En qué momento dijo ¿sí? utilizábamos la palabra anatocismo? Cuando se da la capitalización de intereses, Magalí, eso quiere decir capitalización de intereses. Eso lo vimos en las características de las obligaciones. Sí, solo que no me acordaba por cuál de las características era que es por la capitalización de intereses. La capitalización de intereses es sinónimo de anatocismo. Anatocismo. Gracias, Lida. Ahí estamos a la orden, usted ya sabe. Feliz noche, Lida. Igualmente para ustedes, gracias, Enias. Si ya no tenemos nada que hacer constar, entonces les decimos buenas noches y que descansen. Feliz noche para todos, que descansen, Kimberly. Feliz noche. Hasta luego, que tengan buena noche, que descansen.